Hola, ¿qué tal, compañeros? Les saluda su amigo Peter Williams. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles a ustedes sobre un tema del libro Canto del Pueblo para el alma del adolescente. El tema del cual yo les voy a hablar es sobre uno que se vive muchas veces acá en nuestro puerto, el cual es mamá incondicional. Nosotros los jóvenes en nuestra temprana edad pensamos que todo lo que hacemos es lo correcto para nosotros. Pensamos que lo que hacemos es lo mejor, como lo decía en el libro. Una muchachita una joven de 15 años, ella era desordenada, no le hacía caso a su madre, no limpiaba su habitación, y etcétera, etcétera. Muchas otras cosas de las cuales a la mamá le puede hacer sentir mal. Podía faltarle el respeto, no le podía hacer caso. Y es lo que nosotros a nuestra edad también hacemos, que cuando pensamos que lo que hacemos es algo malo, es lo correcto para nosotros, que cuando pensamos que nosotros no estamos limpiando nuestra habitación, no somos respetuosos, no valoramos lo que tenemos, entonces pensamos que eso es lo correcto. Más sin embargo, cuando nos vienen a corregir a nosotros, pensamos que lo hacen solo por molestar, pero no nos damos cuenta que ellos lo hacen para nuestro bien, para que nosotros mejoremos, para que nos demos cuenta que sí vale la pena hacer un cambio. No tenemos que estar como unos vagabundos en la calle, porque nosotros tenemos nuestro hogar con nuestras mamás. No tenemos que faltarles el respeto a ellos. Tenemos, digamos, por ejemplo, que si nosotros somos abusivos, no respetamos, no somos ordenados, nosotros tenemos que cambiar todo eso, porque de nada va a servir más adelante en un futuro de nosotros que seamos así. Entonces en ningún lugar nos pueden llegar a dar trabajo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a valorar lo que tenemos, porque nuestra mamá vale bastante. Nuestra mamá vale más que un millón de cosas, porque otra mamá como la de nosotros creo que no puede haber, que a pesar de todo lo que nosotros le hacemos, le decimos, ella siempre está con nosotros. Ella nunca van a renunciar a nosotros, porque saben que son nuestras madres y nosotros vamos en proceso. Entonces creo que ellos ya saben cómo controlarnos a nosotros, pero eso tampoco quiere decir que nosotros vamos a ser rebeldes, que nosotros vamos a salir sin permiso, que vamos a pasar en la calle. No, porque nuestros padres siempre se preocupan por nosotros. Entonces, compañeros, ya saben que una mamá incondicional es la que nunca rechaza a su hijo, es la que siempre está con ella, a pesar de los maltratos, de los insultos, del desorden, a pesar de todas las cualidades negativas que un joven puede tener. Así que dejemos todo eso negativo sobre una mamá y recordemos que una mamá incondicional siempre anda con nosotros. Gracias.